El invierno de 1878 cayó con una fuerza implacable sobre las tierras heladas del norte de Alberta. No era solo una estación. Era una presencia constante que cubría todo. El viento atravesaba los árboles y el bosque permanecía inmóvil bajo la nieve. Los días eran cortos, grises, casi sin luz. Y las noches, interminables. El frío se metía en los huesos, desgastando poco a poco a cualquiera que no estuviera preparado. En ese lugar, sobrevivir no era sencillo. Y el silencio podía ser tan peligroso como el mismo invierno. En medio de ese entorno vivía Swift Runner, un hombre del pueblo que conocía bien el bosque y sus reglas. Sabía cómo moverse, cómo cazar, cómo resistir. Cuando llegó el invierno, hizo lo que muchos hacían, internarse en el bosque con su familia para sobrevivir la temporada. Era una decisión normal. Era supervivencia. Pero esta vez, algo sería diferente. Porque el bosque no solo pone a prueba el cuerpo, también la mente. Las semanas comenzaron a pasar lentamente. Y luego se convirtieron en meses. Pero con el tiempo, algo empezó a inquietar a quienes conocían a Swift Runner. No había señales de él. Ningún rastro de vida. Ningún indicio de que siguiera con su familia. En condiciones normales, siempre hay señales, humo, huellas, movimiento. Algo. Pero esta vez, no había nada. Era como si el bosque los hubiera borrado por completo. Y en un lugar así, el silencio nunca es una buena señal. Entonces, sin previo aviso, ocurrió algo inesperado. Swift Runner regresó. Salió del bosque caminando solo, cubierto por el invierno, como si hubiera estado desaparecido en otro mundo. No había rastro de su esposa, ni de sus hijos. Nadie lo acompañaba. Y lo más extraño, no parecía un hombre al borde de la muerte. Su mirada no transmitía desesperación, sino algo más difícil de explicar. Cuando finalmente le preguntaron qué había sucedido, su respuesta fue simple. Demasiado simple. Murieron de hambre. Nada más. Sin detalles. Sin emoción. Sin dolor visible. Repitió la misma frase como si fuera suficiente para cerrar la historia. Pero en un lugar donde todos conocían el hambre. Algo en su tono no encajaba. Y en ese momento, sin pruebas, todos sintieron lo mismo, que algo no estaba bien. Para entender lo que ocurrió, hay que imaginar el entorno en el que vivía Swift Runner. El invierno en esas tierras no era solo frío. Era una prueba constante de supervivencia. Las familias se internaban en el bosque durante meses, dependiendo únicamente de lo que pudieran cazar. El aislamiento era total. Sin contacto. Sin ayuda inmediata. Solo nieve, silencio. Y resistencia. En ese tipo de condiciones, cada decisión importaba. Cazar en el momento correcto, conservar los recursos, moverse estratégicamente. Todo podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Swift Runner conocía esas reglas. No era un novato. Había sobrevivido inviernos antes. Sabía cómo hacerlo. Por eso su historia empezaba a generar dudas, porque había un detalle clave que pocos ignoraban. Swift Runner no estaba completamente aislado del mundo. Había trabajado con la Hudson's Bay Company, lo que significaba que conocía rutas, puestos y lugares donde podía conseguir provisiones. Sabía dónde encontrar ayuda. Sabía cómo regresar. Entonces, ¿por qué no lo hizo? A medida que las personas escuchaban su historia, la sensación de incomodidad aumentaba. No era solo lo que decía. Era cómo lo decía. Su calma no coincidía con lo que había vivido. Su relato no transmitía pérdida. Transmitía distancia. Y poco a poco, la pregunta empezó a tomar forma, dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, ¿y si no estaba diciendo toda la verdad? La duda fue suficiente. Las autoridades decidieron hacer algo que cambiaría todo, regresar al lugar donde Swift Runner había pasado el invierno. Seguir su rastro. Ver con sus propios ojos lo que realmente había ocurrido en ese bosque. Porque si su historia era cierta, encontrarían evidencia. Pero si no lo era, lo que descubrirían sería mucho peor. Las autoridades no tardaron en actuar. Decidieron seguir el rastro de Swift Runner, y dirigirse al lugar donde había pasado el invierno con su familia. El viaje no fue fácil. El bosque estaba cubierto por nieve profunda, y cada paso era lento, pesado. Como si el mismo entorno intentara ocultar algo. El silencio era total. No había sonidos de animales, ni señales de vida. Solo el viento. Y la sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente llegaron al campamento, supieron de inmediato que algo era diferente. No era un lugar abandonado por el hambre. Era un lugar marcado por algo más oscuro. Había restos. Fragmentos. Señales que no correspondían a una muerte natural. El entorno hablaba por sí solo. Aunque nadie quisiera decirlo en voz alta, a medida que examinaban el lugar, la realidad se volvió imposible de ignorar. Encontraron huesos humanos dispersos, algunos quebrados, otros con marcas evidentes de haber sido manipulados. No era un accidente. No era un final inevitable. Era algo que había ocurrido de forma consciente. Paso a paso.
Y cada descubrimiento hacía que la historia de Swift Runner se derrumbara aún más. Lo más perturbador no era solo lo que encontraron, sino cómo estaba dispuesto. No parecía un acto desesperado en el último momento. Había señales de repetición, de intención, de tiempo. Esto no había sido una lucha final por sobrevivir. Había sido algo prolongado. Algo mucho más difícil de explicar. En ese momento, todo cambió. La historia del hambre ya no tenía sentido. Las evidencias eran claras. Y apuntaban en una sola dirección. Pero entonces surgió la pregunta más inquietante de todas, dorso de mano con dedo índice hacia la derecha si no fue por supervivencia. ¿Por qué lo hizo? Después del hallazgo, algo quedó completamente claro, la historia de Swift Runner no encajaba. No se trataba de una familia que había muerto lentamente por falta de comida. Las evidencias mostraban algo distinto. Algo mucho más intencional. Y entonces, la versión del hambre empezó a desmoronarse. Había un detalle que hacía todo aún más inquietante. A pocos kilómetros del campamento existían rutas y puntos donde se podía conseguir alimento. Swift Runner conocía esos lugares. Sabía cómo llegar. No estaba completamente aislado. Eso cambiaba todo. Porque significaba que tenía opciones. Ese dato transformó la historia por completo. Ya no era un hombre atrapado sin salida. Era alguien que decidió quedarse. Aun teniendo la posibilidad de escapar. Y esa decisión era mucho más difícil de justificar. Porque entonces, el problema ya no era el entorno. Era él. Cuando fue confrontado con las evidencias, la presión comenzó a aumentar. Las preguntas se hicieron más directas. Más incómodas. Y poco a poco, su relato empezó a romperse. Las respuestas ya no eran firmes. El silencio empezó a decir más que sus propias palabras, hasta que finalmente ocurrió. Swift Runner dejó de sostener la mentira. La historia del hambre desapareció. Y en su lugar, apareció la verdad. Una verdad mucho más oscura. Una que nadie estaba preparado para escuchar. Cuando finalmente habló, Swift Runner no dejó lugar a dudas. Confesó lo ocurrido. Había matado a su esposa. Había matado a sus hijos. Y luego, los había consumido. No fue un accidente. No fue un error. Fue algo que ocurrió bajo una lógica que solo él parecía entender. Pero lo más perturbador no fue el crimen en sí. Fue la forma en que lo explicó. No habló de desesperación. No habló de un momento límite. No dijo que no tenía otra opción. Su relato no encajaba con alguien que solo intentaba sobrevivir. Había algo más detrás de sus palabras. Su tono era estable. Su expresión, distante, no mostraba culpa de la forma que se esperaba. No parecía un hombre quebrado por lo que había hecho. Parecía alguien que simplemente lo había aceptado. Y esa calma resultaba más inquietante que el crimen mismo. Entonces dijo algo que cambiaría todo. Afirmó que no había sido completamente él. Que algo dentro de su mente había tomado el control. Que el impulso era imposible de detener. No lo describió como hambre. Lo describió como algo más profundo. Y fue en ese momento cuando su explicación tomó un giro inesperado. No habló de locura. No habló de desesperación. Habló de una presencia. De algo que lo dominó desde dentro. Algo que, según él, no podía controlar. Cuando Swift Runner intentó explicar lo ocurrido, no usó términos comunes. No habló de locura. Ni de desesperación. Dio un nombre. Un nombre que, para su cultura, tenía un significado mucho más profundo. Dijo que había sido dominado por algo conocido como el Wendigo. En las tradiciones del pueblo cree, el Wendigo no es solo una historia. Es un espíritu asociado al invierno, al hambre y al canibalismo. Se dice que aparece en los momentos más extremos, cuando la mente humana comienza a quebrarse. No es solo una criatura. Es una transformación. Según estas creencias, una persona puede convertirse en Wendigo. O ser poseída por él. Especialmente cuando cruza ciertos límites, como el canibalismo. El hambre deja de ser física. Y se convierte en algo imposible de controlar. Una necesidad constante, creciente. Que nunca desaparece. Swift Runner aseguraba que eso fue exactamente lo que le ocurrió. Que su mente ya no le pertenecía. Que había algo dentro de él empujándolo, obligándolo. Dominándolo. No lo describía como una decisión. Lo describía como una pérdida total de control. Para algunos, todo esto era solo una excusa. Una forma de justificar lo injustificable. Pero para otros, era algo más inquietante. Porque en esas tierras, el Wendigo no era solo una historia. Era algo que muchos creían real. Después de su confesión, Swift Runner fue llevado ante la justicia. Para las autoridades, no había misterio. No había espíritu. No había posesión. Solo había un responsable. Y un crimen. El veredicto fue claro. Swift Runner fue declarado culpable por el asesinato de su familia. Y poco tiempo después, fue ejecutado en 1879. Para la ley, el caso estaba cerrado. La historia terminaba ahí.
Con el paso del tiempo, algunos intentaron entender lo ocurrido desde otra perspectiva. Se habló de un fenómeno conocido como Wendigo Psychosis, donde una persona cree estar poseída y pierde el control. Una forma de explicar lo inexplicable. Sin recurrir a lo sobrenatural, pero no todos quedaron convencidos. Porque incluso con explicaciones modernas, algo en este caso sigue sin encajar del todo. El comportamiento, la frialdad, la forma en que ocurrió todo. Hay detalles que todavía generan preguntas. Preguntas que no tienen una respuesta clara, y es por eso que esta historia sigue viva hasta hoy. Porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que pudo haberlo llevado a hacerlo. ¿Fue un hombre que perdió la razón? ¿O algo realmente tomó el control de su mente? Porque hay historias que desaparecen con el tiempo. Y otras, que simplemente se niegan a morir.